¿Qué dirían si les digo que Cristo va a venir hoy por nosotros? ¡Woohoo! Todos nos alegraríamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de algo que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y creo que esto debe de ser de gran ánimo para nosotros. A mucha gente le da temor hablar de la segunda venida del Señor. A mucha gente le dan así como ñáñaras, como que, uy, no hablen de eso, no quiero saber. No, sí quieres saber porque quiere estar listo. Y aun cuando nos digamos salvos, aun cuando seamos parte de la iglesia, debemos de estarnos examinando constantemente y saber que sabemos que estamos listos. Vamos a ver que Pablo les dijo a las iglesias, a un par de iglesias les dijo, hey, despierten, estén alertas. Ya eran salvos, ya tenían al Señor en su corazón, el Señor era el centro de la iglesia. Pero de todas maneras les exhorta que estén despiertos, a que no se vayan a dormir, porque camarón que se duerme, y esta corriente corre ¿hacia dónde? Al infierno, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, y me llena de gozo poder hablar de esto. Ahora, quiero anticiparles algo. Por más que hablemos de ello, no vamos a salir de aquí sabiendo la fecha en la que el Señor va a venir. ¿Ok? Pero vamos a salir de aquí convencidos en que va a venir. Y vamos a salir de aquí también convencidos en que falta muy poco tiempo. Porque así como el Señor les dijo a sus discípulos en aquel entonces, y vamos a ver que a través de lo que les dijo a ellos nos estaba diciendo a todos, las cosas que iban a estar sucediendo cuando estuviera cerca su venida, ¿verdad? Así podemos ver ahora ciertas situaciones, ciertas cosas que están pasando que nos dejan ver que sus palabras eran ciertas. Entonces, sin más, vamos a entrar. Marcos capítulo 13. Padre Celestial, al abrir tu palabra, bendícenos, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, para que podamos, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Marcos capítulo 13, recuerden que el Señor está ahorita pasando por su pasión, por la semana de su pasión, y está enseñando a diestra y a siniestra a sus discípulos y a todo el que esté dispuesto a escuchar sus doctrinas, sus enseñanzas acerca de quién es Él, porque quiere estar seguro de que antes de que se cumpla su tiempo aquí en la tierra, todo el mundo sepa lo que está pasando y a lo que había venido. Y en este caso, en el capítulo 13, vamos a ver que el Señor Jesucristo estaba en el templo y estaba retirándose de ahí con sus discípulos. Y en mi Biblia hay un encabezado que dice ahí, Jesús predice la destrucción del templo. Así es que leamos. Versículo 1 dice, Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Asombrado el muchacho, ¿verdad? Asombrado por lo que veía, asombrado por la hermosura del templo, asombrado por el tamaño de las piedras que estaba viendo. Asombrado porque era una obra hermosa la que estaba, y era el templo de Dios, era el templo del Dios vivo, el templo de Yahvé de los ejércitos, el templo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, mira estas piedras, y mira qué edificios. Qué fácil somos impresionados a menudo, ¿verdad? Este camarada está impresionado con un montón de piedras. Que de hecho había sido derribado ya varias veces la ciudad de Jerusalén y había tenido que ser reconstruida, pero sigue impresionado con ella. Noten la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Oh my goodness, como que eso es un mata pasiones, ¿verdad? El Señor Jesucristo aquí como que es para matar cualquier emoción que pudiera ver, ¿no es cierto? Señor, mira esas piedras, Señor, mira esos edificios. Puta, qué chulada de edificios, pero ¿sabes qué? Todo va a ser derribado. ¿Se imaginan ustedes a los discípulos cuando dijo eso? Sí, ahora para nosotros que estamos acostumbrados a ver edificios en nuestro tiempo moderno de ladrillo, de bloque y hasta de acero, estamos acostumbrados a ver edificios de tamaños extraordinarios, no se nos haría gran cosa lo que estaban viendo aquí ellos. Sí, pero para ellos esto era algo impresionante. Sí, hoy de hecho todavía hay lo que se piensa que son piedras, sí, que son las piedras de los cimientos de lo que en un tiempo fue la muralla de Jerusalén y de lo que en un tiempo fue también el mismo templo del Señor. Y se pueden ir a ver, de hecho, sí, los turistas hoy en día pueden ir a ver estas grandes piedras y algunas de esas piedras, les digo, yo las he visto, ¿ok? Y se dice que son las de los cimientos, sí, estas piedras son piedras
calizas de cantera que son cortadas y todavía son muy grandes. Escuchen estas medidas, los que saben de medidas van a saber de lo que estoy hablando. Las medidas de algunas de estas piedras son 15.24 metros de ancho por 7.62 metros de alto por 4.5 metros de profundidad. Son unas piedras gigantescas. Todavía se preguntan cómo le habrán hecho para llevarlas desde las canteras hasta la ciudad para construir básicamente lo que era el templo. ¿Sí? Todavía se preguntan por ahí. Y se dice que estas piedras son tan grandes que casi ninguna de las grúas, inclusive modernas de construcción que tenemos, las puede levantar. Entonces nos podemos imaginar lo fenomenal que eran estos edificios en su tiempo. Y me imagino que al mostrarle al Señor esos edificios han de haber sentido lo que siente un mexicano en la Ciudad de México cuando le quiere mostrar a un visitante la torre latinoamericana, ¿verdad? Mira la torre que tenemos aquí. Mira los edificios que tenemos aquí. O quizás el que viene de Tijuana y quiere mostrar las torres de Tijuana, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. ¿Verdad? O si vamos aquí al centro de San Diego y vemos esos edificios altos con las luces verdes, impresionante. Y eso era lo que ellos sentían. Y estaban llenos de orgullo por ello. ¿Sí? Entonces nos podemos imaginar que al decirle, mira Señor, mira todo lo que se ha hecho aquí, mira lo que se ha hecho para Dios. ¿Sí? Han de haber sentido algo de orgullo, han de haber sentido impresionados por ello. Pero ¿qué les dice el Señor? ¿Ves estos edificios? ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra y todo será derribado. De nuevo, imagínense la reacción de los discípulos ha de haber sido de asombro las palabras del Señor Jesús. No solamente por los edificios y las piedras, sino porque ahí entre esos edificios se encontraba el templo de Dios mismo. Y estaba Él prediciendo que iba a ser destruido. Imagínense. El templo de Dios en donde la presencia de Dios está, va a ser destruido. Para ellos y quienes lo hubieran escuchado entonces decir esto, se les hubiera hecho algo imposible. No es posible, aunque ya había pasado antes. ¿Sí? Pero no creo que haya sido posible por lo que pensaban de la construcción del templo. Hubo unas ocasiones en las que el Señor Jesucristo dijo, destruyan este templo. ¿Sí? ¿Y qué dijo? En 3 días lo levantaré, ¿verdad? Obviamente no estaba hablando del templo de Dios, estaba hablando de su cuerpo. Pero vemos una de estas instancias en Juan capítulo 2, en los versículos 19 al 22, en donde se nos dice ahí, Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Ahí es en donde quiero que nos concentremos. Que los fariseos o los sacerdotes le están diciendo, 46 años se tardaron en construir este templo. Pero quiero que se den una idea de cuánto trabajo entró en la construcción del templo. Que se den una idea de lo grande que era y que se den una idea de cuán difícil hubiera sido para ellos pensar que iba a poder ser derribado. Y luego en los versículos 21 y 22 de Juan 2 nos dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que la palabra de Jesús había dicho. ¿Sí? El punto de todo esto es que a menudo el hombre construye templos a su alrededor y pueden ser templos extraordinarios en su opinión, pero en un momento pueden ser derribados. Y a menudo Dios permite que esos templos sean derribados. ¿Se acuerdan lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001? ¿Se acuerdan qué pasó? Esas 2 torres gigantescas que ya habían tratado de derribar anteriormente, cuando menos en un par de veces. ¿Y qué les pasó? Nada. En esas ocasiones sí, a las torres les pasó los atentados que hubieron contra ellas, les hicieron lo que el viento a Juárez, ¿verdad? Absolutamente nada. Y pensaron que nada podría destruirlas. ¿Y qué sucedió ese 11 de septiembre? En cuestión de horas esas 2 torres cayeron. ¿Se acuerdan cuántos han leído, o yo sé que no muchos leemos, pero todos miramos películas? ¿Cuántos han visto el Titanic, la película? Uy, algunos ya la vieron, otros no quieren reconocerlo. Pero en fin,
Yo sé que la mayoría los han visto. ¿Se acuerdan lo que alguien dijo, el diseñador del barco dijo que este barco ni Dios lo podía hundir? ¿Qué se necesitó para que ese barco se hundiera? Un cubo de hielo, básicamente, ¿verdad? Y el descuido de los seres humanos que estaban encargados de cuidarlo causó que se hundiera, pero sí rápidamente. No me acuerdo cuánto, pero fue en horas en las que se hundió, ¿verdad? Ahora, ¿todo esto para qué? Porque saben que, mis hermanos, en nuestras vidas a veces nosotros podemos levantar templos, que para nosotros son templos importantes. Podemos levantar edificios que nosotros nos enorgullecemos de ellos y hasta podemos impresionarnos nosotros mismos por ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor cuando salió y miró todos sus reinos? ¿Se acuerdan lo que dijo? Miren todo lo que he construido. ¿Se acuerdan lo que hizo Dios con él? Lo hizo que anduviera como animal en la selva, lo hizo que anduviera como animal en el monte y que comiera pasto y lo humilló básicamente, ¿verdad? Y creo que es bueno notar que a veces también nosotros podemos levantar estos templos en nuestra vida. ¿Sí? Y podemos hacer templos que no son tan importantes, más importantes de lo que deben ser en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado de ello porque a menudo levantamos templos como por ejemplo nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa es lo más importante, es nuestro templo, es el lugar en donde vamos y nos refugiamos. Como los judíos fueron a refugiarse al templo, vamos a ver más adelante también durante una guerra. Podemos hacer templos de nuestra educación. ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos que la educación es lo más importante para sus vidas? ¿Sí? Que tienen que educarse, que tienen que ir terminar la prepa o high school, que tienen que ir a la universidad, que tienen que tener un título, algo. Y eso se convierte en su templo y es en lo que más cuidan y es en lo que más guardan y es en lo que confían. Y luego a menudo salen de la universidad y no pueden encontrar trabajo más que de meseros en algún lugar o limpiando alfombras o algo y de repente el templo se vino abajo, ¿verdad? O qué tal nuestras pertenencias, no la casa en sí, sino todo lo que tenemos en la casa, porque algunos de nosotros no tenemos casas que se miren muy valiosas de afuera, pero adentro la tenemos llenas de cosas que para nosotros son muy valiosas, ¿verdad? ¿Y cómo sé que son valiosas para nosotros? Porque cada vez que nos vamos y dejamos la casa sola, ¿qué hacemos? Cerramos todas las puertas, les ponemos candado y nos aseguramos hasta 2, 3 veces de que las hayamos cerrado con candado, porque no queremos que nadie venga y se lleve lo que con tanto trabajo hemos logrado tener dentro de la casa, ¿verdad? ¿O qué tal la cuenta de banco? A veces es nuestro templo más grande, ¿verdad? Y nuestro templo más fuerte, ¿verdad? La queremos ver constantemente estar creciendo. Y si pudiéramos, como este discípulo, decir, mira esas piedras y mira esos edificios, las sacaríamos cada rato si tuviera bastante y le dijéramos, mira cuánto tengo en el banco, mira cuánto he ahorrado, ¿verdad? Ya me voy a poder retirar, ¿verdad? O aquellos que hacen fisiculturismo, ese es su templo, ¿no es cierto? Uy, qué bárbaro, hay que hacer ciertos ejercicios para ciertas partes del cuerpo. Hay un comercial, no sé si lo han visto, de un camarada que no tiene six-pack, tiene como un 12-pack aquí en el estómago. Y dice, yo nunca iría a tal o cual gimnasio. ¿Y saben por qué no iría a ese gimnasio este camarada? Porque no hay suficientes espejos para verme a mí mismo, dice. ¿Ok? O porque no hay suficientes espejos para verte a ti, verme a mí. ¿Ok? Se hace un templo, ¿sí? Se invierte tiempo, se invierte dinero, todas estas cosas. Pero ¿qué puede pasar con esos templos? En un momento se pueden venir abajo. El mercado de bienes raíces se desploma y ¿qué sucede? Las casas de repente dejan de valer dinero, ¿sí? En la cuenta de banco sucede una tragedia y hay que empezar a pagar y la cuenta de banco desaparece, ¿sí? Algún día se nos olvidó cerrar la puerta o les valió a los ladrones que ya hemos cerrado todas las puertas, se meten por la ventana y se roban todo lo que tenemos y se vino abajo. El cuerpo, déjenme decirles, mis hermanos, yo he experimentado esto en los últimos meses, en donde todo está bien de repente, ¡pum!, le diagnostican a la persona que tiene cáncer y que tiene tanto tiempo para vivir o que va a tener que hacer quimioterapia. Todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Y lo que Jesús dice aquí del templo se cumplió. Se cumplió.
Sí, 40 años después de que él lo dijo, se cumplió. 40 años después se armó una revolución entre los judíos y los romanos, y finalmente Roma aplastó a los judíos y Jerusalén fue arrasado, incluyendo al templo, a tal y como lo dijo Jesús. ¿Sí? Se dice que a la caída de Jerusalén, los últimos judíos que sobrevivieron, ¿sabe a dónde corrieron? Al templo. Al templo. ¿Por qué? Porque ahí era en donde se sentían seguros. Porque era la parte más segura para ellos. Porque era la parte en la que sentían que iban a ser salvados. Pero ¿saben qué pasó? Los soldados romanos los rodearon. Se incendiaron el templo. Algunos dicen que por accidente. ¿Sí? Todas las cosas que había de oro y toda la decoración se derritió y corrió por entre las ranuras de las cuarteaduras de las piedras y de los pisos. ¿Y saben qué hizo el general Tito? Que hicieran sus soldados, que deshicieran todos los edificios piedra por piedra y sacaran todo el oro que se había derretido y había entrado en esas hendiduras y entre esas piedras. El lugar más fuerte en el que los judíos creían que iban a estar seguros, todos, piedra por piedra los derribaron. Mis hermanos, ¿por qué les digo todo esto? Porque solo hay una torre segura a la que podemos correr cuando tenemos problemas. Y esa torre es Jesucristo, esa torre es Dios. Todos nuestros templos llega el momento en el que no nos pueden mantener a salvo. Todos nuestros templos llega el momento en el que en realidad se comprueba lo que valen, que es en la economía de Dios absolutamente cero. Y saben que estos judíos estaban esperando que todo lo demás se derrumbara, que todo lo demás se cayera, pero pensaban que su templo nunca iba a caer. Y Dios permitió que cayera. A veces nuestros templos, por bien que los hayamos levantado, por fuertes que se vean, por orgullosos que estemos de ellos, a menudo Dios deja que esos templos sean completamente derribados, para que no podamos correr a ningún lado más que a Él. Y nos demos cuenta que Él es nuestro castillo, que Él es nuestra torre fuerte, que en Él podemos encontrar seguridad y en nadie más. Es impresionante esto que el Señor Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Es impresionante, porque les está diciendo que lo que era más sagrado para ellos iba a ser destruido en un momento. Y lo fue. Ahora, el cumplimiento literal de esta profecía que el Señor Jesucristo hizo, establece el tono para el resto de las profecías de este capítulo. Porque debemos esperar que si esta profecía tuvo un cumplimiento literal, entonces quiere decir que las que siguen también deben tener un cumplimiento literal. Así es que sigamos leyendo. Noten ahí en el versículo 3 y 4 de Marcos 13. Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Entonces ya habían salido del templo, ya les había dicho lo que iba a suceder, habían pasado por el valle de Cedrón, habían subido hacia el lado oriental de la ciudad y estaban ahora en el monte de los olivos. Y ahí se le acercan algunos discípulos porque escucharon y entendieron lo que el Señor estaba diciendo y querían tener más detalles acerca de eso. Y le dicen: dinos, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Ahora, en el Evangelio según San Mateo se nos dice que le preguntan algo más. En Mateo 24 y el versículo 3 dice: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal, primero, de tu venida y del fin del mundo? Noten, aquí están haciendo dos preguntas. ¿Cuándo sucederá lo que acabas de mencionar? Pero más aún, ¿cuándo será tu regreso y el fin del mundo? ¿Sí? Porque iba a pasar en dos ocasiones diferentes. ¿Sí? Y a menudo mucha gente lee todo un capítulo así, verso tras verso, y no se detiene porque no conoce el resto de la Biblia en los diferentes eventos que están por pasar o están pasando, que está explicando el Señor Jesucristo aquí. Entonces están haciendo dos preguntas aquí. Noten el versículo 5 y 6, Jesús les respondió: cuídense
Primero que todo, al comenzar a explicarles, dice, cuídense de que nadie los engañe. ¿Se dan cuenta de eso? Cuídense. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de no ser engañados, porque hay mucha gente en el mundo desde entonces que ha andado engañando gente, hablando falsedades acerca de Jesús, enseñando doctrinas falsas acerca de Jesús, enseñando a seguirles a ellos y no a Jesús. Y el Señor les está diciendo aquí, cuídense, porque va a venir gente que los va a querer engañar. ¿Y cómo los va a querer engañar? Versículo 6, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces Jesús les advierte aquí sobre el peligro de los falsos mesías que van a venir en su nombre. ¿Ok? Van a venir en su nombre y ellos van a pretender ser Jesús o representantes de Jesús, pero estos no van a ser los verdaderos Jesuses, ni el verdadero Jesús, ni el representantes de Jesús. Son falsos. Estaba pensando mientras estaba preparando este estudio, ¿en dónde he visto acerca de personas que se proclaman Cristo, etcétera, etcétera? Y así, me cayó así en el escritorio ahí. Anoche, de hecho, hubo un programa en la cadena de televisión CBS en la que presentaron un documental acerca de los secretos de Waco. ¿Se acuerdan de Waco? ¿Se acuerdan quién estaba al frente de esa secta? David Koresh, ¿sí? Que se proclamó a sí mismo el Hijo de Dios y dijo que como Hijo de Dios él tenía el derecho para tener relaciones sexuales con todas las mujeres de la secta, comenzando a los 12 años de edad. ¿Ok? Y pensé, wow, es cierto. Y toda la gente que murió por seguirlo a él. Y lo seguían y lo hacían. Entrevistaron a una mujer que decía, cuando dijo él eso, yo no sabía qué hacer, si correr o qué. Y opté por quedarme y decirle que cuando él quisiera ya para quitar eso de un lado. Estuvo dispuesta a entregarse a él porque ella creía que David Koresh era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero ha habido otros, un camarada que se llama David Shayler, que es un exagente del servicio secreto inglés, se proclamó ser el Mesías, ¿sí? Y el descubrimiento de su nueva identidad se produjo durante un tiempo en el cual estaba consumiendo hongos alucinógenos. Así que se come un hongo alucinógeno y de repente le viene a la mente el hecho de que Él es Jesucristo y de ahí en adelante se empieza a proclamar Jesucristo y lo peor es que la gente lo sigue. Señala que un espíritu se le apareció y le dio la noticia. Desde entonces solo camina descalzo y con ropa blanca, aboga por el uso de drogas como algo espiritual. En otras palabras, el uso de drogas no debe ser ilegal, el uso de drogas nos lleva a tener una experiencia más espiritual más profunda, ¿verdad? Y digo, ¿cuántos no queremos tener una experiencia espiritual más profunda? Así es que si un peyote me va a ayudar a tenerla, si la marihuana me va a ayudar a tenerlo, si las pastillas me van a ayudar a tenerlo, entonces lo voy a buscar porque quiero estar más cerca de Dios. Otro camarada se llama Oscar Ramiro Ortega Hernández. Paisa el vato. ¿Verdad? En noviembre del año 2011 disparó 9 tiros con un AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo. Dijo que fue enviado a matar al presidente Barack Obama porque él era el anticristo. ¿Okay? Alan John Miller, más conocido como A.J. Miller, es australiano, él es un ex testigo de Jehová y líder de la verdad divina. Miller afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir mensajes que él llama la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema y utiliza diversos medios de comunicación, especialmente el internet. Vive con María Suzanne Luck, quien es, según él, el regreso de María Magdalena a la tierra. Entonces, todo Jesús debe tener su María Magdalena, ¿verdad? Él se llama Jesús. Ahora dije, toda esta información es bueno, pero ¿qué más puedo mostrar para que sepan que es cierto? Miren la foto número 1 que tengo ahí. ¿Tienen las fotos? Sí, foto número 1. ¿Ven a este camarada? ¿Saben cómo se hace llamar? Se hace llamar INRI. INRI, que son las iniciales que Pilato puso en la cruz,
que es en latín Iesus Nazarenus Rex Iudeum, que quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? Tiene 69 años y vive en un lugar rodeado por bardas y protegido por alambres de púas y por alambres eléctricos. Y tiene un sinnúmero de seguidores, entre los cuales trae siempre a una docena de discípulos. La mayor parte de ellos, ¿qué creen que son? Véanlo ahí. Mujeres, jalándolo por todos lados, paseándolo por todos lados. ¿Okay? Foto número 2. Este camarada se llama Moses Longwane. Moses Longwane. Y miran esa niña que está ahí a un lado, se acaba de casar con ella. ¿Okay? Y está dando una disertación durante su boda. Dice que pasó 22 años en una batalla con el diablo hasta lo que lo venció. Y dice que él es inmortal y dice que él va a empezar a abrir las tumbas y va a empezar a hacer que los ojos ciegos vean y los cojos caminen. Foto número 3. Este tiene que ser, ¿no es cierto? Digo, este tiene que ser, digo, mírenlo. Se llama Visarión, se dice a sí mismo Visarión, es el Cristo de Siberia, era un policía de tránsito en los años 80 y recibió esta revelación de que era Jesucristo al mismo tiempo que la Unión Soviética empezó a desmantelarse, y desde entonces ha logrado tener seguidores entre los 5,000 y 10,000 y viven en los bosques de Siberia y tienen sus propias comunas separadas con su propia infraestructura y su propio sistema social. Eso está pasando ahorita. Y mucha gente ha sido engañado por estos hombres, los que les mencioné y los que les mostré. Han sido engañados. Hay muchos apóstoles, hay muchos Cristos, hay muchos reverendos, hay muchos pseudo mensajeros de Dios. Y el Señor les dice, cuídense de que no los vayan a engañar. Versículos 7 y 8, noten lo que dice: cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, porque aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. ¿Se oyen de rumores, se oyen de guerras y rumores de guerras? Ahorita no sabemos qué está haciendo Rusia por el ataque que Francia, Inglaterra y Estados Unidos hicieron contra Siria, y no sabemos si Putin va de alguna manera a responder a esa, e Irán, que gracias a Barack Obama ya pronto van a tener armas nucleares. No sabemos cómo van a responder a lo que Trump y Inglaterra y Francia hicieron. Rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Se levantará reino contra reino, se levantará nación contra nación. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Reino contra reino. Assad, presidente, viene de una familia real. Arabia Saudita está gobernada por un rey. Jordán está gobernado por un rey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Terremotos. ¿Se oye acerca de terremotos? Nunca se ha oído de tantos terremotos en toda la tierra. Constantemente están pasando terremotos. Hambre, qué bárbaro. ¿Sí? Hambre. Hay hambrunas en Burundi, Eritrea, en Haití, Etiopía, Chad, Timor Oriental, República Centroafricana, Comores, Sierra Leona, República de Yemen, Angola, Bangladesh, Zambia, Mozambique, India, Madagascar, Níger, Djibouti, Sudán y Nepal. Confirmado, la gente se está muriendo de hambre ahí. Pero Jesús les dice, no se desesperen. Todo ello es apenas el principio de los dolores. Y si esto es el principio de los dolores, mis hermanos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene todavía? ¿Sí? Jesús describe lo que sus discípulos deben de esperar durante el tiempo entre su ascensión y su segunda venida. Todo eso ha estado sucediendo, sigue sucediendo y se está intensificando. Noten el versículo 9, dice: pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por causa de mí. Los harán compadecer ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. ¿Qué está pasando con los cristianos en todo el mundo?
¿Qué está pasando con los cristianos en México mismo? En estados como Chiapas, en estados como Oaxaca. ¿Qué está pasando con los cristianos en Venezuela? ¿Qué está pasando con los cristianos en Chile? ¿Qué está pasando con los cristianos en tanto país latinoamericano en donde la religión tradicional está tratando de alguna manera, juntamente con el Estado, de aplastar el cristianismo protestante? ¿Qué está pasando en Siria? Y en todos los países del Medio Oriente, desde que ISIS empezó a tratar de renacer ese califato del que habla, ¿cuántos cristianos no han muerto a manos de ellos? Desterrados, perseguidos, mujeres violadas y vendidas como esclavas de sexo entre ellos mismos. Está sucediendo lo que pasó en Hechos 4, 1 al 22, está empezando a suceder de nuevo. Noten lo que dice el versículo 10 y 11, pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahorita? Ahorita el evangelio se está proclamando a más lugares de los que jamás se haya proclamado. ¿Por qué? Precisamente por el internet. ¿Sí? El evangelio está siendo proclamado cada semana por cientos de miles de transmisiones. Algunas de ellas enseñanzas falsas, lo tenemos que admitir, pero la mayoría de ellas enseñanzas bíblicas que son usadas por Dios para traer a más y más gente al conocimiento y a la fe salvadora en Jesucristo. Y por eso hacemos lo que hacemos. Por eso estamos grabando este mensaje ahorita. Por eso lo transmitimos en vivo cuando todo funciona como debe funcionar, ¿verdad? Porque queremos que la gente sepa. Queremos que la gente reciba el mensaje. Estamos por llegar en nuestro canal de YouTube a 1 millón de visitas a ver nuestros videos. Tenemos 3,300 suscriptores al canal. ¿Sí? El evangelio se está proclamando a todas las naciones. Versículo 11 dice: cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Ahora, aquí Jesús está hablando de la inspiración que se da en el momento de persecución, no de la enseñanza en la iglesia, ¿sí? Esto no excusa al predicador flojo de prepararse para presentar un sermón o un estudio, ¿sí? Está hablando de cuando seamos nosotros llevados ante el concilio, cuando seamos nosotros llevados ante aquellos que vamos a dar testimonio, no tenemos por qué preocuparnos de lo que tenemos que decir, porque en ese momento el Espíritu Santo nos va a dar de lo que hemos guardado en el corazón para poder hablar con ellos. Versículo 12 dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. ¿Vemos esto sucediendo en nuestros días? Desde luego que sí, desde luego que sí. Un hermano es creyente y el hermano incrédulo lo juzga. Le dice que está loco, que es un ignorante. La esposa cree y el esposo no, y el esposo la juzga de loca y de ignorante y de lavada de coco. Los padres creen y los hijos no, y los hijos juzgan a los padres y los padres juzgan a los hijos. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dice muy claramente en Mateo capítulo 10, comenzando con el versículo 34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego note la advertencia en el versículo 37 y siguientes: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos odiar a estas personas? No. Uno de los mandamientos es que honremos a nuestro padre y nuestra madre, ¿no es cierto? Uno de los mandamientos es que las esposas amen a sus esposos y respeten a sus esposos. Uno de los mandamientos es que los esposos amen a sus esposas, respeten a sus esposas, que los hijos amen y respeten a sus padres, y que los padres no hagan enojar a los hijos. Entonces no está contradiciéndose. Simplemente lo que está diciendo es que nuestro amor por cualquiera de esas personas, comparado con nuestro amor que tenemos para con Dios, debe de ser como el día y la noche. Porque ¿de qué hablamos la semana pasada? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si hay alguien en nuestra vida más importante que Dios, si hay alguien en nuestra vida que merece más de nuestro amor, Dios,
voy a decir las palabras de Jesucristo, no es digno de Él. No son mis palabras, es lo que Él está diciendo. Por eso, esposos, tenemos que amar a nuestras esposas, pero no podemos ponerlas por encima de Dios. Mujeres tienen que someterse a sus maridos, pero no pueden ponerlos por encima de Dios. Padres y madres tienen que amar y criar a sus hijos, pero no pueden ponerlos por encima de Dios. Y ni los hijos a los padres tampoco. No soy yo el que lo dice, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Versículo 13 sigue diciendo, por causa de mí, de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes. Pero ¿qué dice? El que resista, ¿hasta cuándo? El que resista hasta el fin se salvará. El que resista hasta el fin se salvará. La palabra que se traduce ahí, resistir, es la palabra hupomeno en griego, que quiere decir permanecer debajo de. El que permanezca debajo de ¿qué? Que permanezca debajo de la protección de Cristo. Por pesada que se ponga la situación encima de Él, va a poder salir adelante porque está escondido en Cristo Jesús. Y a veces se siente como que el peso es demasiado grande, a veces se siente como que la carga es demasiado difícil, pero mientras estemos debajo de Él, aunque parezca que las fuerzas nos están faltando, no nos van a faltar porque estamos debajo del Dios Todopoderoso. Sí. Entonces, cuando las pruebas y las persecuciones nos rodean, no podemos desesperarnos y tomar una salida comprometedora, pero debemos permanecer en Él. Versículo 14 sigue diciendo, ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lee que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y aquí está hablando de la abominación desoladora de la que menciona Daniel. Cuando vinieron y atacaron la ciudad y los babilonios y se llevaron todos los tesoros de Jerusalén. Daniel capítulo 11 y el versículo 31 nos habla de unas tropas en donde dice, sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Eso lo hicieron cuando Antíoco Epífanes vino y destruyó por primera vez el templo y profanó el templo ofreciendo carne de cerdo en el gran altar del templo y al poner burdeles públicos en los atrios sagrados. ¿Sí? Y delante del mismo lugar santo colocó una gran estatua de Zeus olímpico y les ordenó a los judíos que la adoraran. Pero eso ya se cumplió. El Señor Jesucristo dice que esto va a volver a suceder. ¿Sí? Porque tan malo como aquello que hizo Antíoco Epífanes no se compara con lo que va a suceder, el suceso del que está hablando Jesús aquí. Y de lo que Jesús está hablando aquí es de la revelación del anticristo después de los primeros 3.5 años de la gran tribulación, de la que se habla en Apocalipsis 13. Miren en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, búsquenla rápidamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 1 al 12, en donde Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice lo siguiente: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, noten, el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Noten lo que dice en la siguiente parte del versículo 4. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo.
Y ese algo es la iglesia y el Espíritu Santo. Pero va a llegar el día en que la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados y entonces se va a manifestar. Versículo 7 sigue diciendo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. En otras palabras, ya está obrando. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. ¿Y qué es lo que vemos ahorita en muchas iglesias? Hombres y mujeres haciendo grandes señales de poder y prodigios, pero son cosas engañosas. Versículo 10 dice, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. ¿Sí? Ahora, el decir que este hombre se va a sentar en el templo implica que un tercer templo tiene que ser construido. Y ¿saben qué? No tenemos tiempo para estudiarlo, pero ya tienen todos los judíos, ya tienen todo preparado para comenzar la construcción del tercer templo. Solamente falta que alguien pueda lograr un acuerdo entre musulmanes y judíos para que los judíos puedan construir su tercer templo dentro de los muros de donde está el gran domo de la roca. ¿Sí? Y cuando llegue esa persona que se cree va a ser el anticristo y haga ese pacto entre judíos y musulmanes, el templo se va a empezar a construir y ahí es donde Satanás, el anticristo, va a llegar y se va a proclamar a sí mismo como Dios. Versículo 15 de Marcos 13 sigue diciendo, el que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno, porque esos días serán de gran aflicción como no la hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa no de los elegidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible. Noten, pero noten también que dice de ser posible, lo que quiere decir que no es posible. De ser posible incluso a los elegidos. Cuando somos elegidos de Dios es imposible que nos engañen, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios y que el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos va a abrir los ojos cuando estos engaños quieran estar delante de nosotros. Noten lo que dice el versículo 23, pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Noten, Jesús les dice a ellos y por medio de las Escrituras a nosotros que debemos tener cuidado, que Él ya nos ha prevenido de lo que va a suceder. Él quiere que estemos alertas, anticipando y estando listos para su pronto regreso. Y es bueno que vivamos una vida así, porque cuando vivimos esa vida esperando el regreso del Señor Jesús en cualquier momento, eso tiene ciertos efectos en nuestra vida, ¿sí? Tiene un efecto purificador en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque si nos acostamos pensando, a lo mejor mañana viene el Señor, Señor, agárrame confesado, ¿verdad? Te voy a confesar todos mis pecados ahorita, Señor, perdóname por favor, y si despierto mañana, ayúdame a vivir para ti, ¿verdad? Sí, nos da un sentido de urgencia por hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Nos hace valientes en hablarles a los perdidos, porque si sabemos que el Señor puede volver en cualquier momento, no vamos a dejarle de hablar a nuestra familia, no vamos a dejarle de hablar a nuestros amigos, no vamos a dejarle de hablar a nuestros compañeros de trabajo. Vamos a hablarles porque sabemos que en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros y ellos se van a quedar atrás. Y nos ayuda a mantener un toque ligero en las cosas de este mundo, nos ayuda a sostener las cosas de este mundo con la mano abierta para que Dios pueda poner y quitar de acuerdo a su voluntad y no nosotros buscar tener más y más y más, porque saben que al fin de cuentas se va a quedar aquí, no nos lo vamos a llevar. Así es que como no me lo voy a llevar, lo voy a gastar todo ya. En cuanto mi esposa pueda, me voy a empezar a ir de vacaciones a todo lugar para donde me alcance. No me lo voy a poder llevar. Pero todo el mundo lo guarda, y no estoy hablando de dinero nada más, otras cosas, las guarda como si cuando lo metan en el cajón,
le van a atar un U-Haul a la carroza y los van a enterrar en el cajón y el trailer con el U-Haul para que se lo lleven. Aquí se lo van a dejar a otros. ¿Sí? Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3, Primera de Juan capítulo 3, 1 al 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y luego nota en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se dan cuenta? Ya somos salvos, ya tenemos el cielo garantizado, ya somos hijos de Dios. Pero si en realidad tenemos esa esperanza, cada día nos vamos a estar purificando y vamos a buscar purificarnos para vivir una vida pura y santa para Él. Sí, versículo 24 sigue diciendo, en aquellos días, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder. My goodness. Y nosotros con Él también. En Apocalipsis 19, los versículos 11 al 16, vean conmigo, dicen, entonces vi que el cielo se había abierto y que ahí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Esos somos nosotros. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh my goodness. ¡Oh, Señor, que sea hoy! Versículo 27 dice, Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Está hablando de la generación que vea las señales. Y mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo las señales y yo estoy en esta generación. Y si voy a tomar esto literalmente, quiere decir que la generación que está viendo estas señales no va a pasar antes de que esto suceda. Échense ese trompo a la uña, mediten sobre ello, piensen en ello. ¿Sí? Versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad a sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga, noten, cuando menos lo esperen y los encuentre, ¿qué? Dormidos. Versículo 37 dice, esto les digo a ustedes, y luego noten lo que dice ahí, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Podemos dormir en muchos aspectos de nuestra vida. Nos podemos dormir en clase, jóvenes, ¿es cierto o no es cierto? Nos quedamos dormidos en clase. Podemos quedarnos dormidos en el trabajo. Yo sé que a los patrones no les gusta, pero nos echamos un sueñito de vez en cuando, ¿no es cierto? Podemos quedarnos dormidos en la oficina. ¿Sí? Podemos quedarnos dormidos durante el servicio, cuando el pastor se pone medio aburrido, ¿verdad? Pero nunca, nunca, nunca debemos quedarnos dormidos en nuestra vida espiritual.
Lean conmigo lo que Pablo les dice a los romanos en Romanos 13, 11 y 14. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está ¿qué? Más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos de ¿qué? Del Señor Jesucristo, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Oh, mis hermanos, Dios está haciendo un llamado a su pueblo a vivir en santidad, a purificarse a sí mismo, no para salvación, sino para servicio. Son dos cosas muy diferentes. No es para salvación, es para servicio. Su pueblo es salvo, pero debe purificarse a sí mismo, limpiarse a sí mismo, despertar cada mañana con el propósito de seguirle, servirle y amarle a Él y a su pueblo. Porque al estar haciendo eso es cuando vamos a estar en medio de donde el Señor quiere que estemos y vamos a estar despiertos. ¿Saben qué me di cuenta hoy en la mañana? No miré que nadie se durmiera. No miré que nadie se durmiera. En serio, siempre veo uno o dos. No les voy a decir quiénes son, pero los veo. Pero no miré que nadie. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está llamando a despertar. Su venida puede ser en cualquier momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos seguros? Estamos seguros, sabemos que si viniera hoy nos llevaría con Él. Examinémonos, pensemos, pongámonos a cuentas si es necesario. Amén. Oremos.